Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las leyes religiosas judías eran supremamente estrictas a la hora de excluir a aquellas personas que eran consideradas pecadoras públicas, concretamente los publicanos o cobradores de impuestos. El Evangelio de hoy muestra cómo Jesús, superando el legalismo ritual y el legalismo religioso de su tiempo, tiene una gran libertad interior y no tiene ningún inconveniente en sentarse a la mesa a compartir alimentos con pecadores públicos como los publicanos o cobradores de impuestos. Ante la condena, ante el señalamiento sobre todo de los fariseos, grandes observantes de las leyes religiosas, Jesús expresa una máxima que ha pasado a la historia humana como uno de los momentos más altos de lucidez cristiana. Él, Jesucristo, ha venido al enfermo, no al sano. Él ha venido a llamar al pecador, no al justo. De alguna manera, volteando los paradigmas que se tenían en su tiempo, Jesús quiere mostrar que aquellos que son insignificantes y quizás despreciables ante la mirada humana son los más queridos, los más apreciados y los más valorados por el mismo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y un buen tema para nosotros meditar, profundizar y sobre todo practicar es la de superar la manía, casi que la actividad inconsciente del hombre de juzgar, de murmurar sobre las acciones de los demás. Pudiéramos decir que es deporte olímpico hablar de los otros, juzgar de sus palabras, de su apariencia, de su modo de vestir, de su modo de actuar. Jesús nos invita a no convertirnos en jueces de nadie y por el contrario a entender que el único juez es Él y que nosotros estamos llamados a cumplir una ley de misericordia, amándonos, amando especialmente a aquel que está enfermo en su alma, aquel que es pecador porque se ha equivocado. De alguna manera reconozcamos que hemos sido destinatarios privilegiados de la misericordia de Dios, porque todos somos pecadores en mayor o menor grado. Quien no reconozca su pecado sencillamente no se conoce a sí mismo. Y todos estamos con enfermedades en el alma. Todos tenemos taras afectivas, emocionales. Todos tenemos taras temperamentales. No podemos pensar que somos superiores, distintos de los demás. Y sin embargo, el buen Dios nos ama más allá de nuestras limitaciones. Creo que ganaríamos muchísimo en nuestra vida si a partir de este Evangelio nosotros nos hiciéramos una promesa interior y la tratáramos de cumplir cada día celosamente a lo largo no solo de este año, sino de toda la vida, y es no juzgar, no murmurar, no señalar a los demás. Cuando veamos una conducta, una palabra, una actitud que nos parece reprochable, creo que haríamos más bien y alcanzaríamos más en la conversión de otra persona, orando por ella,
antes que juzgándola sin compasión. Amiga, amigo que me escuchas, oremos unos por otros para que nos miremos compasivamente en nuestro barro, en nuestro pecado, en nuestras miserias. Pidamos la gracia de silenciarnos cuando encontramos tantas debilidades en los demás. Pidamos la gracia de ser compasivos frente al pecado de los otros y con toda probabilidad encontraremos la compasión y la misericordia de Dios. Señor, un camino claro de santificación personal, un camino claro de cielo es el camino de la misericordia. Gracias por tus sabias palabras. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los hombres justos, sino que he venido precisamente a entregar mi vida en la cruz por los pecadores. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.